Hola a todos, soy Bluetrader y te doy la bienvenida a este Market Review del 29 de septiembre de 2021. En esta ocasión vamos a ver las noticias más importantes que van a afectar al mercado durante los próximos días, los gráficos como son habituales y además se incluye un nuevo activo como es el Nikkei. Además vamos a ver dos operaciones, una que he cerrado y otra que está dando sus primeros frutos. Y por cierto, no sé si visteis el Market Review de la semana pasada, pero hablamos del oro y está a punto de tocar su objetivo. Si te lo perdiste la semana pasada, no te preocupes, porque esta semana hay más y mejor. Vayamos allá. Y como es habitual, vamos a empezar por el aviso legal. Os recuerdo que la operativa en ETF, CFDs, opciones, futuros o cualquier otro derivado conlleva un alto riesgo y por lo tanto no es adecuada para el público en general. Bluetrader es un canal de formación e información y en consecuencia no se proporciona asesoramiento financiero, ni señales, ni recomendaciones de compra o venta de los diferentes activos. Simplemente yo aporto mi visión de mercado. Recordad que la inversión en los mercados financieros requiere de formación y experiencia. Bueno, vamos a tratar de seguirnos a los 20 minutos, 25 que debería durar este Market Review, así que vamos a tratar de ir lo más rápido posible. En el día de hoy están reunidos nuestros amigos de los bancos centrales, Banco Central Europeo, Americano, Inglés y Japonés, ¿vale? Todos ellos van a hablar. No se esperan grandes movimientos, ¿vale? Esto es una reunión que se hace entre amigos y por lo tanto no hay nada en principio que haga pensar que el mercado de divisas puede variar. Para el jueves, pues sin noticias importantes en principio. Ya el viernes, en principio, la primera parte de la sesión sin noticias importantes. A las 9:55 va a salir el dato final del PMI alemán. Para el mercado, para sesión americana, el GDP del canadiense y dos datos importantes como son la inflación americana y el SM manufacturero, ¿vale? Para la semana que viene, el lunes, se reúnen los de la OPEP. Ya sabéis que cada vez que se juntan estos tíos, pues se reúnen para verse, básicamente, porque nunca acuerdan nada. Martes, tipo de interés del australiano. Como nos va a pillar durmiendo, pues por lo menos a mí, a punto de levantarme, pues no nos afectará ya en sesión europea. A las 4, publicación del ISM de servicios PMI y se acabaría el día. Miércoles, día importante para el neozelandés, ¿vale? Ya que se publica el tipo de interés y así como el statement, ¿vale? Que es un poco la política que piensa seguir el Banco Central neozelandés. Y ya preludio de lo que vamos a tener el viernes con las non-farm payroll, ¿vale? El adelanto, el ADP. Y jueves volvemos otra vez a estar casi sin noticias relevantes, quizás esta pequeña noticia que no moverá el mercado, que es la demanda de empleo. Y ya el viernes sí que tendremos esa cita buena, ¿vale? Que es la publicación de los datos de empleo y el non-farm payroll de los americanos. A nivel de noticias, esto es lo que tenemos, así que vamos a ver los gráficos. Vale, a partir de hoy vamos a ponerle fecha a los comentarios que vamos a hacer aquí en pantalla, así que empezamos con el bono americano a 10 años. Como veis, casi es el texto de la semana pasada, continúa mejorando su aspecto, a punto de cumplir el objetivo por triángulo. Como veis, le queda ahí un pelín y si supera el 1.78 vía libre para atacar los dos. O sea, si supera los máximos que estarían por aquí sobre el 1.78, podríamos ver cómo esto se dispara al 2, con lo cual podríamos ver tensiones en las bolsas. Pasamos ahora a los índices directamente y vamos a empezar por el Nikkei, el último que he incluido. Vale, vamos a hacer un poquito de pedagogía, ya que es la primera vez que lo traemos. Como veis, el Nikkei desde diciembre de 2021, perdón, de 2020 se ha movido al alza con fuerza. Después ha estado todo el año corrigiendo esta subida y la ha corregido hasta el 38.2, casi ha llegado al 0,5 y a partir de aquí ha generado un triple suelo, 1, 2, 3, 4 veces en este nivel y se ha disparado al alza. Actualmente es el índice más fuerte
y lo que cabe esperar, ahora este ya no lo sé, para ahora lo vamos a quitar, lo que cabe esperar aquí es que continúa moviéndose al alza. De momento la estructura es alcista, el precio está en tierra de nadie, es decir, por arriba tiene muy cerca la resistencia, por debajo muy cerca el retroceso y puede venir a apoyarse. En las condiciones actuales de mercado pues está un poco complicado saber hacia dónde se va a dirigir. Vale, para mí es un activo a no tocar. Vamos a ver ahora el Nasdaq. Aquí ha cambiado la estructura de corto plazo porque la de largo plazo, como veis en la línea verde, sigue siendo alcista. Vemos que el precio está dentro del canal alcista, pero ya empieza a dar sus primeros detalles de debilidad. Y para mí, de momento que ha aparecido aquí este máximo inferior al anterior, ha cambiado ya el sesgo del mercado y pasa a ser una estructura de mercado bajista. Vale, ¿qué más cosas nos dirían que la cosa se está poniendo mal? Pues si vemos un cierre por debajo de los 4.870. Como ya lo hemos tenido, 14.870, que andaría por aquí. Vale, pues ya nos está diciendo que hay que buscar cortos. La estructura ha cambiado, es un OK. De momento no ha perdido ni la media, ni este soporte de aquí, ni la base del canal alcista. Con lo cual, a pesar de la debilidad que tiene, cuidado con el Nasdaq. Vale, de todas maneras, yo espero que continúe. Y para mí, hay que en los retrocesos buscar cortos en los retrocesos. Vale. Pasamos ahora al S&P 500. Como veis, la debilidad está más clara, ya que el precio se está fuera del canal, está intentando generar nuevos mínimos. Bien, es verdad que la estructura ha cambiado a bajista y debería de confirmar una vez que rompa por aquí. De momento ha perdido el canal alcista, ha perdido el nivel clave de los 4.386, que estaría por aquí. Este para mí es un nivel clave. De momento no se puede decir que lo haya perdido de todo, ya que está en zonas de soporte, vale, en esta banda, pero en cualquier momento yo creo que se va a venir y se va a venir al siguiente soporte a buscarlo. Ha perdido el canal alcista. De momento está ahí luchando con la media, no la ha perdido, yo lo he puesto en interrogante, con lo cual pues sigo pensando lo mismo que para su primo. Búsqueda de cortos, de shorts en retrocesos. El Russell sigue con su tónica de siempre, el texto es el mismo, estructura lateral y seguimos esperando la rotura del canal. Mientras no salga, pues no hay nada que hacer con él. DAX, nuestro amigo DAX, este nos dio una alegría la semana pasada, enseguida vamos a ver por qué. Como veis, la estructura es bajista, sigue luchando el DAX por aguantarse dentro de este canal, yo creo que finalmente lo va a perder, mientras que no supere esta resistencia de aquí, pues nada, y mientras no supere el canal bajista, el techo del canal bajista, pues nada. De momento la estructura del mercado es bajista, no ha perdido de momento el canal, pero sí ha perdido la media, con lo cual ya poco le queda a este para tener un sesgo totalmente bajista y que vaya a buscar este soporte que tiene aquí abajo. Vale, por lo tanto la preferencia es short race. IBEX, ya lo dijimos la semana pasada, parece que está enrangado y mientras que no salga de aquí, por un lado tenemos un canal alcista, por otro tenemos una estructura de mercado bajista. Preferencia para mí shorts, aunque yo no entraría, ¿vale? Hasta que no rompa este movimiento que tiene aquí lateral, no es un activo para entrar en el mercado. De momento vamos a quitar esto, ya que se está moviendo lateralmente. La estructura de mercado es OK. De momento no ha perdido la estructura alcista y se sigue ahí aguantando a la media. Vale, en el momento que pierda la media, este canal y este soporte, sí que estaríamos totalmente bajistas en el IBEX y las cosas se empezarían a pintar mal.
Como veis aquí, os voy a enseñar una operación que hice en corto, ¿vale? Estaba por aquí el precio, había sido rechazado y esto fue el 28 de diciembre, ¿vale? El precio había sido rechazado, yo entré aquí y salí por aquí, es decir, salí en la base del canal, con lo cual conseguimos un profit de 17.935 y ahí es lo que os quería enseñar. La primera operación cerrada de la semana pasada, que os había dicho que había que buscar cortos, ¿vale? El oro, ya sabéis que esta operación yo estaba en corto, pero por un mal cálculo, ¿vale? Cerré la operación. Ahora, como veis, estamos muy cerca de take profit y si bajamos a una hora, pues ya podríamos decir que en 1724 nuestra posición ya debía estar cubierta, es decir, ya debíamos estar encima del precio y si vemos que el precio se iba para arriba y superaba los 30, pues debíamos haber cerrado la operación. Pero si no es así, no te preocupes, ¿vale? Porque yo creo que esto va a seguir bajando. El precio está en busca de objetivos y hay que estar atento al comportamiento en este nivel, ¿vale? Que puede salir que desde aquí salga rebotado a la alta. De momento, yo sigo pensando que el oro hay que estar corto en él y esperar a que llegue hasta nuestro segundo objetivo, que está en el entorno de 2680. Vale, a partir de aquí, pues posiblemente una rotación a la parte alta del canal. Crudo. Vale, esto es copia de la semana pasada. Sigue teniendo estructura alcista, búsqueda de largos en los retrocesos, ¿vale? Y volvemos a estar otra vez en el cuento de siempre. Al igual que la semana pasada, la estructura claramente es alcista. Aquí, aunque a pesar de que ha marcado un doble techo, parece que el precio sigue con fuerza y está dentro de un canal alcista, genera máximos y mínimos crecientes. Bueno, la película de siempre que ya sabéis cuando estamos en un mercado alcista, ¿vale? Un mercado con estructura alcista, pues tiene todo esto. Nada que reprochar. Si queremos entrar a operar aquí, pues búsqueda de retrocesos para entrar en largo. Pasamos ahora al Bitcoin. Como veis, ha perdido el canal alcista, con lo cual lo vamos a borrar. Y ahora estamos inmersos en una corrección. En ABC, pues parece ser que sí. Vale, vamos a dibujar aquí lo que sería un ABC. Primer impulso, T, vale. Y ahí estaríamos, con lo cual se habría completado la corrección y si no pierde esta zona que es relevante, ¿vale? Porque si la metiéramos se metería otra vez dentro de este canal lateral que le costó tanto salir y volveríamos a ver cómo el precio se aproxima hacia los 30.000. La noticia de China no le ha sentado bien al Bitcoin y ha corregido, pero bien, al final se ha recuperado. ¿Qué tenemos que ver? Que estamos en una estructura bajista, que si pierde el 39.500 la cosa va a empezar a pintar muy mal y es posible que veamos rotaciones a la parte baja de esta estructura lateral que tenemos aquí, que hemos perdido el canal alcista y que el precio está por debajo de la media, con lo cual hay que buscar cortos, preferencia en buscar cortos en esta resistencia. ¿Y cómo los podríamos buscar en este caso? Pues una vez que pierda aquí va a venir a retestear esto, eso es seguro, y desde aquí buscar una posibilidad de cortos que nos llevase más abajo. Bien, pasamos ahora al dólar índice. Lo venimos dando la matraca con el dólar índice. Esta es la otra operación que tengo abierta, ¿vale? Como veis, está en más 500 ya, con lo cual, una vez que está cerca de este objetivo, que es el primer techo que tiene y supone el 50% del movimiento que estamos buscando hasta los 97, desde mi punto de vista, una vez visto este escape, ya no tiene ningún sentido. Porque imaginemos que el precio
coge y retrocede todo esto. Estaríamos ante una situación donde la psicología de mercado ha cambiado y no tendría sentido, con lo cual vamos a desplazar nuestra posición y la vamos a pasar a break-even, lo vamos a dejar por ahí, ¿vale? Si corrige, pues vamos a intentar que no nos pille en esta corrección, y si se vuelve a meter dentro del canal, pues sería, se cerró la operación. Bueno, no sé qué es lo que le pasa a este PP Trading, ¿vale? Como veis, tenía la operación abierta y se me ha cerrado en directo. Pues nada, se cerró la operación, la vamos a ver aquí en el PP Trading. 49 más 49, pues eso es lo que hemos conseguido con esa operación. Nada, una migaja. Pues nada, visto queda. Vamos a ver el euro ahora. Como veis, está rompiendo a la baja. En cualquier momento va a romper esta zona de soporte, con lo cual hay que buscar cortos. Vale, posible formación hombro, cabeza de hombro, en su defecto triángulo descendente, y está pendiente de confirmar aquí la rotura. Parece que va con mucha fuerza, con lo cual hay que esperar que rompa, que reteste y en la resistencia buscar un corto. Libra. Bueno, es el texto de la semana pasada, no lo he cambiado con un despiste, pero como veis ha roto limpiamente la zona que tenía de soporte, ha intentado rebotar, no lo ha conseguido y parece que se está buscando nuevos mínimos. Vale. La semana pasada escribimos divergencia en diario, triple suelo, mientras no superan los máximos previos, continuación de la tendencia, y eso es lo que hemos visto, ¿vale? No porque aparezca una tendencia, no porque creamos que el precio está ya muy abajo, el precio se va a dar la vuelta. En Forex las tendencias duran meses o años, y es lo que hemos visto aquí. Cuando parecía que se iba a recuperar, cuando estaba aquí la semana pasada, hemos visto cómo el precio se ha girado totalmente a la baja y estamos en una posición de cortos total, con lo cual pues hay que buscar algún retroceso que tenga la libra para volver a entrar en corto. Yen. Ya avisamos cuando estaba por aquí el yen y estaba rompiendo que la cosa pintaba mal, y un cierre por abajo de 0,095 pues nos avisaría de que estábamos en cortos, ¿vale? Hoy ha cerrado por debajo de ese nivel. Bueno, hoy, ya días atrás ha cerrado. La estructura del mercado ha cambiado, ya que está generando un nuevo mínimo. Ha perdido este canal alcista que tenía aquí, que era como una especie de triángulo, con lo cual también ha perdido la media, blanco y en botella. Esto es una estructura bajista como la copa de un tino. Falta que hoy confirme al cierre del día este cierre por debajo, y a partir de aquí pues hay que tirar un Fibonacci, esperar que venga al retroceso del 38, 50%, 60, y a partir de aquí buscar oportunidades en corto. Si se va más abajo, pues podríamos buscarlas aquí, ¿vale? Porque esto antes era soporte, ahora se va a convertir en una resistencia, y cuando el precio vuelva ahí, la gente va a vender. Vamos a pasar al canadiense. Como veis, estructura bajista. Lo que escribimos la pasada, se mantiene la estructura bajista a la espera de que el precio vuelva a rotar a la base del canal. Pues bien, estaba por aquí, no fue capaz de superar y parece que el precio va a rotar otra vez a la base del canal, desde la parte del techo. Así que nuestra preferencia sigue siendo shorts y que vaya a buscar los mínimos. Preferencia shorts y búsqueda de los mínimos anteriores. Lo dejamos ahí escrito y ya veremos lo que pasa la semana que viene. Bueno, pasamos al australiano. La semana pasada dijimos estructura bajista, actualmente en buena zona de venta. Imaginaos si era buena esta zona de venta, ¿vale? Cuando lo dijimos, la media, resistencia, y a partir de ahí, pum, para abajo. Esta semana dijimos estructura bajista, buscar retrocesos para entrar en cortos, y vamos a separar aquí objetivos
0.71.500, 0.71.100, es decir, esta banda que tenemos aquí, más o menos, que está entre 500 y el 0.71, pues ahí es donde yo creo que va a llegar el precio entre esta semana y la que viene. Y ahora pasamos al neozelandés. Mantiene la estructura bajista, hay que seguir buscando cortos en los retrocesos. Vamos a marcarle el objetivo del 0.68, a corto 0.6800, vale. Ese es el objetivo que tiene el neozelandés para mí en el corto plazo, porque yo creo que va a ir a rotar a la parte baja del canal y se va a venir más bien hasta los 0.666. Ya lo veremos en la semana que viene. Preferencia por cortos y nuestro objetivo en 0.68. Pasamos ahora al franco suizo. Semana pasada dijimos estructura bajista, hombro, cabeza, hombro, triángulo descendente, fuerte proyección a la baja. Al igual que la semana pasada, pullback, buena oportunidad para la venta. Y otra vez hizo el pullback y era una buena oportunidad para la venta. Esta semana, pues poco más hay que decir. En búsqueda del objetivo, que no está escrito, que lo vamos a escribir ahora, en la banda de 1.06, 1.05, y buscar para entrar en corto los retrocesos. Y queda dicho todo para el franco suizo. Pasamos a ver ahora la acción del mercado continuo español. Y la semana pasada dijimos, mantiene su estructura alcista, se ha creado una nueva estructura bajista y hasta que no rompa el canal no definirá tendencia. Si está dentro, mantener. Fuera lo de la semana pasada. Y como veis, nada ha cambiado aquí, ¿vale? Sigue atrapado en este canal lateral, tenemos una tendencia alcista muy bien definida, sigue aguantando la media, anda moneando para arriba, para abajo sin tener una tendencia clara. Ya este canal no sirve porque no lo está respetando. ¿Qué tendríamos que ver para salirnos del valor? Pues un cierre por debajo de este mínimo, que son los 5.25, un cambio en la estructura del mercado, que si llega hasta aquí, claramente le íbamos a tener, perderíamos también este canal alcista y este soporte, ¿vale? Este soporte que tiene aquí, que le ha servido como imán para que el precio volviese y lo superase y se vuelva a meter dentro de esta estructura lateral que tiene aquí montada. El BBVA. Si estás dentro, mantente, ¿vale? Porque si la cosa más o menos corrige normalmente, pues deberías de aguantar y aguantar hasta final de año para que esto siga tirando hacia arriba. Ahora vamos a ver Apple, una de esas compañías súper sobrevalorada por el mercado, pero que lo sigue haciendo bien. Como veis, aquí tenemos un incipiente doble suelo que se ha dado en una zona de soporte y por lo tanto a partir de aquí podríamos ver cómo intenta superar este máximo decreciente que tiene aquí y tiene la media, con lo cual buena zona para entrar en cortos. Si pierde esta zona de soporte, más cortos que habría que darle. Condiciones: si cierra por debajo de 140, mucho más corto. La estructura del mercado sigue siendo bajista. Ha perdido este canal alcista que teníamos aquí, que lo podríamos proyectar de esta manera, vale, y ha perdido la media. Así aquí pone un knock, pero es un ok, con lo cual el precio está bastante flojo y hay que aprovechar para abrir cortos. Vale, si no os gusta abrir cortos, pues tenéis que esperar a que el mercado corrija y a partir de que llega a esta zona de 1.36, pues ver, vamos a marcar el objetivo de 136.00 y ya veremos lo que va a pasar la semana que viene. Y ahora pasamos a Facebook, el último activo. ¿Os recordáis cuando vimos que el bueno de Mark Zuckerberg había vendido? Podéis ir a buscar el vídeo, ¿vale? Que está muy interesante. Es el market review, creo que de hace 2 semanas. Bien,
Pusimos la semana pasada estructura bajista pendiente de confirmar con un máximo decreciente y con el precio por debajo de la media. Bien, como veis, el precio desde la semana pasada recuperó, fue a la parte alta del canal, fue rechazado, sigue por debajo de la media, con lo cual pues queda de cortos. Si pierde este nivel que está aquí de los 335, más cortos arriba, más cortos para abajo. Por eso pongo aquí cierre por debajo de 135, de momento no. Pérdida de canal alcista ok, y pérdida de la media es también un ok. Vale, objetivos, pues lo que poníamos aquí, vale, 325, que es donde está el retroceso del 38,2 de Fibonacci. Vale, esto lo quitamos, esto lo guardamos para la semana que viene y cerramos aquí el Market Review. Como siempre os digo, si creéis que este Market Review es interesante, si queréis que comente o analicemos algún activo, pues dejad un comentario, espero vuestros likes, bienvenido a vuestras suscripciones y nos vemos en el Market Review de la semana que viene. Un saludo y buen trading.